día. El segundo bloque, que está titulado Incendios de interfaz, es un bloque más operativo, y voy a dar la palabra a Miguel Ángel Catalina y a Rafael Francisco Gálvez. Como veréis, su presentación, que está titulada Edificios y población y la importancia de la sensibilización, ya veis que con este título lo que siempre intentamos en estas jornadas es introducir el tema de la educación ambiental y la sensibilización de la sociedad. Voy a dar la palabra a Miguel Catalina, que es director del COP de Málaga y es doctor ingeniero de montes y arquitecto técnico, y también a Rafael Francisco Gálvez. Buenas tardes a los dos. Rafael Francisco es jefe de Servicio de Protección Civil de Málaga, de la Delegación del Gobierno de Málaga. Les doy ya la palabra, simplemente agradecerles que han hecho un viaje de casi 5 horas para venir justo a dar esta ponencia y volver a irse rápido, o sea que agradecerles por parte de la organización su predisposición de atender a las jornadas. Muchas gracias y adelante. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por haberme invitado aquí, y espero responder un poquito a la invitación realizada. Bien, nosotros hemos tenido un problema desde hace muchos años con las urbanizaciones, que tienen unas características de edificaciones similares, dotadas de instalaciones y servicios propios y todo un entorno que va de urbano a rural. El problema de interfaz en las urbanizaciones se ha intentado solucionar de 3 formas clásicas. Se ha ido desarrollando. En un primer momento se intentó ordenar el combustible forestal, técnica que intentó que mejorara la situación, pero no solventó. En una segunda fase se intentó conjugarlo con medidas que condicionan la edificación, medidas respecto a las ventanas, la normativa, es una segura. Y la tercera, que es la más importante y la que nosotros estamos incidiendo después de haber andado el camino de las otras dos, se complementa con la educación de la población, que vive en estos entornos teniendo en cuenta su origen urbanita, alejado de las tareas de manejo de la vegetación, que aún siendo de jardín es compleja y penosa. Vemos aquí una urbanización que tuvo este verano un incendio, que fue Pinos de Alaurín, que conseguimos poner de acuerdo a todos los propietarios, que eso es una parte muy importante, no es solo la legislación, porque luego no se puede hacer con el propietario de este monte, que el ayuntamiento lo había declarado como zona verde, una parte muy importante para poder construir, sin pedirlo él, para poder construir y no tener que tener la proporción de ocupaciones que tiene zona verde en otro sitio. Entonces el propietario del monte con el ayuntamiento tenían un juicio muy largo, hemos conseguido desbloquearlo y se ha hecho la labor alrededor de toda la urbanización y dentro de la urbanización, luego se lo explicará. Y este es un incendio que tuvimos con mucho viento y funcionó este año con la prevención que se había hecho. Aquí les cuento la seguridad de vida útil, las obligaciones que tiene cada uno de los propietarios. Tiene el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando las obras precisas para conservarlos, rehabilitarlos, previa solicitud de los permisos correspondientes. Si no la cumplen, independientemente, además lo dice la ley del suelo, independientemente del estado legal en que se encuentre la edificación, alegal, paralegal o como sea. Hay ayuntamientos que ya hemos pasado a la labor de que lo están haciendo ellos de propio y le están pasando los costos al ayuntamiento. Pero lo que nos encontramos y a dónde vamos, y este es el elemento siguiente, es que la población, cuando se compra un chalet, una familia joven con niños, el chalet está perfecto, la casa está muy bonita, pasan los años y ellos se vuelven mayores. Ya no tiene esa capacidad de respuesta, no tiene capacidad de respuesta ni de reacción, ni físicamente ni mentalmente. ¿Y qué pasa además? Que nos encontramos que además tienen a los niños y los padres se van de crucero. Eso nos pasa en muchas urbanizaciones y hay que ser conscientes de esa situación. Es una situación que me ha pasado a mí, la hemos tenido, geriátricos que tenemos dentro de urbanizaciones, en esa tenemos uno, luego se lo contará. Y este es un elemento de que la urbanización es un ente vivo, va desarrollándose la vegetación con los años. Los edificios no conservan su estanquidad, las ventanas se deforman, todas las circunstancias, las edificaciones y las distintas conducciones no funcionan. Entonces, envejece la población y envejecen los edificios. Y la urbanización tienes que continuarla en ese momento. Encima los árboles y la vegetación, de pequeña se hace enorme, también crece. De esta vegetación entre chalets es muy difícil o imposible de sacar, porque te cargabas el edificio cuando la sobrepasa. Y económicamente y ecológicamente, porque después, incluso las normas de los diferentes ayuntamientos no permiten quitar las plantas con un valor adecuado y un valor ecológico. Entonces,
La urbanización es un ente que va desarrollándose a lo largo del tiempo y hay que saber qué estado tiene. Cuando pasa este estado, normalmente la urbanización es decrépita y vuelve al estado siguiente, por pasarlo. Hay que identificar los problemas y las soluciones técnicas. Este ha sido un primer paso. Eso es lo que nos pusimos. Primero, ahora lo verán en un vídeo, identificamos y analizamos por qué se queman las casas y cómo. Porque tú no puedes dar soluciones si no conoces cuál es el problema. No te puedes enfrentar a la gente. Si no estás convencido, no transmites confianza. Y el segundo paso ha sido centrarlo. Vean ustedes un campo de golf en Mijas. Esto se quemó hace 2 años. En el gran incendio de Barranco Blanco, que estuvo también en la UME, el fuego saltó 8 kilómetros de lado a lado. Luego irán uno de los propietarios. Este fue en el incendio de 2012, vean cómo ya está rectificado. Se está construyendo ya en Málaga otra vez a gran velocidad. Las casas de lujo, las casas de tipo medio ya no están construyéndose, pero se están construyendo otra vez en Marbella, Zagaleta y todo esto a toda velocidad. Se ha costado hacerlo. Este es un elemento muy importante de los que se estudiaron. Aquí tenemos un edificio que repasó el incendio, es una zona de una oficina de venta, luego vamos a ver por qué, y vean ustedes la vegetación que tiene alrededor. En Málaga no se quema bastante superficie, pero no se quema toda la provincia, siempre se quema lo mismo, eso es como todo. Se quema la parte del entorno de Marbella, la Sierra Pujata, estos son incendios repetidos en el mismo sitio, todos. ¿Qué pasa en Málaga? Pues que llueve mucho en esta zona y no hay meses por debajo de 7,5 grados, es una primavera continua. Hay verano y primavera, época seca como el trópico y época húmeda. Entonces la capacidad de regeneración de la vegetación es enorme. Entonces está otra vez ya listo para arder. Quería comentarle que el hacer la de los edificios y hacer una legislación es una parte importante que hay que incluir. No solamente las medidas silvícolas, ahora lo veremos. Y este es el proceso que estamos y cómo estamos siguiendo. Cuando nos abordamos el problema, tenemos que abordar este problema, visitas de campo a edificios afectados, revisión bibliográfica y legislación, comunicación y programas, y empezamos a exigir las urbanizaciones para que cumplan el marco legal. Veíamos si confluyen, y entonces, como no estaba claro porque los edificios se seguían quemando, hicimos ensayos en laboratorio sobre la piel de los edificios. Es el elemento de cierre. Visita de campo afectada, de los ensayos en laboratorio veíamos si es consistente o no es consistente, y luego el paso más importante, entrevistas a la población afectada, conocer todas las urbanizaciones y ayuntamientos. De esto sacamos unas mejoras técnicas, condicionamiento del comportamiento y motivaciones. Hay que hablar con la gente de las urbanizaciones porque uno está peleado con otro, no te hace la labor. Entonces tienes que ir hablando y conocer unas visitas continuas. Esto no es una labor, no solamente la parte técnica, sino conocer el porqué, como hemos comentado en Laurín, desbloquear una situación dura que había entre un propietario y el ayuntamiento, conocer los problemas que tienes. Una vez que los conoces, tienes que hacer una divulgación directa en base a lo que hacemos son reuniones con los propietarios en los diferentes ayuntamientos. Unas reuniones por las tardes, bastante duras, porque todos nos dicen la Junta de Andalucía es culpable, lo primero que te cuenta. Luego estos tomos que tienes que irles contando, y les contamos la legislación de todos los países. Hay ingleses, alemanes, a los ingleses les contamos la legislación americana y la legislación australiana con vídeos. La americana no les hace no les llega mucho, a los australianos ya les va gustando más. Están más cercanos a los australianos que los americanos con ese problema. Vemos que les enseñamos que no solamente es el elemento de legislación que existe en la española, a los alemanes, los franceses, en fin, y una serie de vídeos de incendios con lo que tenemos. Y lo van aceptando y se están ejecutando. Y eso ha sido más de 30 reuniones en los diferentes municipios como los feriantes. Y eso es la parte que ahora estamos dedicados y la parte más importante. Y es una parte dura. Y eso ha tenido, ya lo verán ustedes, ha tenido mucho éxito. Vean, este es el incendio de 2012 en el incendio de Sierra de la Nieve. ¿Cómo está el edificio? Los edificios de mansiones están restaurados, pero directamente. Y la vegetación, que es alcornocal, está preparada para arder. El monte Mediterráneo está preparado para arder y no le afecta mucho. Este es de un arquitecto. 2012, la semana pasada. Han cambiado la edificación y los elementos. Vean ustedes que son cristales a prueba de fuego, luego lo veremos. Cómo están hechos y cómo se han debido hacerlo. Hay otra cosa que hay que señalarle a la población, que es muy importante. La población asume que en terremotos e inundaciones la fuerza de la naturaleza sobrepasa las capacidades de los dispositivos de emergencia. Hay que concienciar a la población que lo mismo sucede en incendios forestales y de interfase. En circunstancias meteorológicas adversas, situaciones cada vez más frecuentes debido al cambio climático, hay veces que el fuego, la única posibilidad es que pase el tiempo y cambien esas condiciones para atajarlo, minimizar los daños
apagar la que tienes y esperar e ir aguantando hasta que tienes esa capacidad, porque con vientos de 100 kilómetros por hora, que estamos en Málaga cerca del estrecho, muy difícil, poco se puede hacer, y de noche menos, cuando no tienes medios aéreos. La gestión de las urbanizaciones debe entenderse como un medio vivo que engloba a sus habitantes, fauna y vegetación, constituyendo un eje básico la educación para la sostenibilidad de sus moradores, técnicos gestores y fuerzas de seguridad. Debe planificarse a microescala para que la población y los técnicos gestores elaboren pequeños planes de autoprotección individuales en los que se identifiquen los riesgos del entorno próximo, acciones previas y las rutas de escape a zonas seguras. La gente tiene que saber que tiene que irse pronto, la gente tiene que saber que no puede salir cuando nosotros queremos entrar a la urbanización, tiene que obedecerlo, tiene que saber para dónde tiene que salir en cada una de las circunstancias, tiene que saber que por ejemplo, en Málaga es clásico que los incendios de noche nos dejan las luces del jardín abiertas, las puertas abiertas y la luz de la calle, la puerta de la casa cerrada, la puerta del jardín abierta y las luces del jardín encendidas. Esos son elementos que tienen, elementos de que no se pueden dejar vehículos en la urbanización ni cercano a las casas porque 3 motos hacen que un muro exterior lo vulnera y entra el fuego en el interior. Porque el 40% del material combustible de un vehículo el 40% son materiales combustibles de doble poder calorífico que la madera seca. Las caravanas, motoras. Entonces tienen que sacar, porque la gente cuando hay un incendio todos, la familia se va en un coche, lógico, en el todoterreno y los demás los dejan. Eso es un elemento clásico. Tienen que saber que no deben dejar un coche y si tienen que dejarlo porque hay una urgencia, deben dejarlo separado del edificio. Son elementos de la urbanización. Bueno, aquí hay una serie de mandos municipales que lo he dejado para que se los den, porque todos los ayuntamientos han legislado de la costa, a excepción del Ayuntamiento de Málaga, han hecho unas ordenanzas municipales para regular todas las actuaciones. Y aquí está, pues, una de las reuniones que hemos tenido, está concretamente en Marbella, de formación de la gente, para que sepan abordar este problema. Les voy a poner un vídeo de 10 minutos de duración en el cual les enseño cuáles han sido las labores que se han... Vamos a ver. Vean, esta es la primera casa que se quemó en el 2001, y una palmera que es un elemento muy importante. Vean el incendio, este es el incendio del año de hace 2 años, 2012, afectando a edificios solamente, las llamas mayores de 40 metros. Este fue un edificio por Fue un Pavesa, incendio histórico, y ahora lo dirán. una tormenta de fuego que lanzaba pavesas a kilómetros de distancia, complicando la labor de cuando se extinción levantó del la columna, la levantó un choque de vientos. Y este es otro incendio, pequeñito, de 40 hectáreas, con viento, entre urbanizaciones en Benalmádena, que sin embargo, sin radiación, ni convección, ni demás, quemó también otro edificio. Quedaba la calle sin vegetación. Entonces, bueno, pues esto es lo que empezamos a analizarlo. Analizamos la forma del edificio, número de huecos y distribución, piel del edificio, tipología constructiva, método de conversación, formación y capacidad de sus moradores y entorno de urbanización. Entonces se hizo una serie de ensayos. La penetración del humo a las viviendas. Vean una ventana de alto nivel reciente, cómo el humo la penetra. Por la parte de arriba, no por donde se ponen las toallas, en la parte de abajo. Incluso con las persianas cerradas. Ahora lo verán. Esto para las personas jóvenes no es mucho problema, pero para las personas mayores sí es problema de cuando están abriendo. Les limita mucho y les retarda todavía más la capacidad de conducción. Los cristales no rompen por calor, rompen por diferencia de temperatura puntual. Se han hecho, esto es un vidrio normal, dura nada, ¿no? 6.000 metros de espesor, parte. Este es un vidrio laminado, son 2 láminas con una lámina de pegamento de butilal en medio. Es perfectamente capaz, aunque se rompe, y no lo dan como tal, es capaz de aguantar un fuego forestal perfectamente. Y es un vidrio de seguridad, no incrementa el costo de la edificación porque sustituye a la reja. Eso es otro elemento. Cuando das una norma no intentes que la gente se gaste más dinero, es racional, intenta arreglarlo. Vean ustedes que se forma una pez y el pegamento, como se rompen de condición por adelante, es capaz de aguantar el incendio.
Estos son más de 8 minutos, es una clasificación que hay. 327, un incendio forestal con vegetación alta no dura más allá de 8 o 10 minutos, con intensidad de viento. Vean el detalle de que se forma una pez que sigue siendo adhesiva. Las temperaturas en el interior están en el entorno de 800-900 grados, interior del horno. Esto ya llevamos 5-24 minutos. Entonces, estos elementos en Estados Unidos, los cristales, la normativa americana de cristales templados es obligatoria en los edificios de interfase. Esta es una ventana con doble vidrio, que es otro de los que se recomienda muchas veces en el incendio, con marco de PVC. La ventana doble vidrio en la normativa internacional no está admitida, sin embargo, depende de los incendios. Protege más que el cristal normal, puede protegerte mucho en los incendios en los cuales no tengas convección directa, llama directa sobre la propia ventana, y el PVC, a pesar de lo que se dice, da un resultado y un tipo, y ahora lo veremos con el tema de campo. Aquí ya se ha quemado por la parte de dentro, está entrando un poco de humo y da unos resultados muy importantes. Vean ustedes cómo ha quedado la ventana por la parte exterior. Esto da la vuelta al asfalto. Vean ustedes las fracturas del cristal. ¿Qué pasa? Porque no se cae. Porque el borde del cristal tiene unos pegamentos que lo adhiere al borde, está cerrado. Y hay una cámara interior que también coge presión, hay una serie de elementos. Cuando tenemos una persiana de PVC, que todo el mundo, nadie la bajaría, sin embargo protege la ventana, le quita toda la radiación y el contacto exterior. Retrasa más de 5 minutos la entrada de humo. Consecuencia, bajen ustedes las persianas, siendo lo que sea, hasta de madera. Le quita toda la radiación y el tiempo. Entonces lo que te va a llegar al final es el calor de la ventana, no el calor de las llamas altas. Tarda bastante porque da gases tóxicos, pero el 40% del peso es cloro. Bueno, y estos son, ya después de tener una idea, porque esto no es, modelos en FEA de por qué se rompen las ventanas, en elementos finitos. Vean ustedes en el interior que se hicieron, cómo se va calentando, pero los bordes siguen fríos, sobre todo en la parte que está con los aislantes que hay. Este es un doble vidrio hermético, incluyendo las acciones del aire en la cámara cuando coge presión. Vean ustedes la diferencia de temperatura en función del tiempo. Pasa lo mismo. Y se estudió las tensiones dentro de los vidrios y se estableció un criterio de las tensiones de rotura en los diferentes vidrios. ¿Por qué cruzaba? En función de unos criterios que hay de diferencia de temperatura, que es la que rompe. Un vidrio calentándolo homogéneamente se templa, no se rompe. Vean la casa cómo tiene las fracturas, las fracturas que tienen en los elementos. Esto es lo que estaba comentando, cómo se desarrolla. Y esto es el paso a la radiación de un fuego distante a 1 metro de una ventana. Veamos que la diferencia con que haya un calor, considerando la transmisión por radiación y desde 1 metro, desde una distancia de 1 metro, esto que tiene aquí el borde sería el muro y la ventana está en la esquina. Esto es el esquema de cuál es la sección. Y estos son los esquemas de cómo iría subiendo la temperatura y se incrementa la temperatura en el caso de que no tengamos contacto, solamente sea radiación, que tengamos contacto directo de la llama sobre la ventana. Entonces, en ese caso coincide con esa ventana de ese edificio, no tuvo contacto. Y el doble vidrio hermético se partió y no se rompió, siguió en sus... Vamos, no se desprendió exactamente del término. Entonces siguió prestando la función de separación. Aquí es como se va incrementando y tenemos unas temperaturas que un DVH, si no tiene contacto directo, es capaz de soportar. Estas son las líneas principales de rotura que se obtienen. 2 cruces, rotura en los bordes superior e inferior, y una línea de rotura en la parte baja. El edificio que les he comentado antes. ¿Cuál es el edificio? Esta es la vista del edificio. No entró el fuego en el interior con doble vidrio hermético, con más de 30 metros de altura de llama. Los DVH cumplieron las funciones de separación porque no hubo contacto. Este es otro vidrio en otro incendio con PVC, corta igual,
La línea de rotura que yo les he dicho, esto es en Ojén, en Elviria, otro edificio en el cual además el humo protege también, el humo cuando tiene forma una capa. Sin embargo, cuando las llamas están en primer piso, rompen los cristales. Y otro de los elementos que se hizo, aparte de estructurar y estudiar cada uno de los elementos, se hicieron modelos, se utilizó el programa de simulación FDS americano, que se está considerado como elemento probatorio para en los juicios. Aquí tienen como la evolución de las llamas y la radiación y temperaturas en el paramento. Esto se hizo para dos tipos de edificios, uno dentro del bosque, como una casa de aperos, y otro para un edificio de 2 plantas, tipo chalet, con la vegetación separada. Saber qué temperaturas y se alcanzaban dentro del edificio. La primera planta lo que tiene es el vidrio, el techo es transparente, pero existe para los cálculos, se puede poner transparente. Los muebles de jardín, que tienen una importancia muy alta porque esos arden rápidamente dentro de lo que tiene el fuego y te pasa el fuego a convección. Uno de los elementos que tiene que hacer la gente es cuando haya un incendio meter los muebles de jardín y de terraza en los pisos, que también arde dentro de la casa, es uno de los elementos básicos a tenerlo, y como arde, pues con un tiro de chimenea. También se obtiene radiación, temperaturas en los paramentos para ir sabiendo cómo se va obteniendo el fuego. Vean ustedes que han prendido los muebles de jardín, ha entrado en el interior, los muebles que tenemos aquí en la terraza, también en la parte interior. También se obtienen las temperaturas en el interior y las combustiones. Se utiliza el Fly Dynamic FDS, se utiliza para estadios muy complicados, separación de jardines, la composición, porcentaje de carbono que tiene. Esto es un trabajo, esto es la radiación sobre el edificio, es un trabajo de chinos. Esto no es un elemento ni un modelo como los que tenemos. Es cuestión de diseño. El mueble lo tienes que descomponer en centímetros cada uno de los que es. No es un programa amigable, es un programa pues para investigación, no es un programa de gestión. Aquí vean ustedes las líneas de las corrientes de aire, esta que está subiendo con las temperaturas, la radiación está de color azul sobre el paramento, como los que primero están ardiendo son los muebles de jardín, cómo se obtiene. Bueno, ahora vean ustedes, lo vamos a seguir, les voy a comentar. Esto fue el incendio de Barranca Blanco. Yo lo que me decía Pablo, si no te vayas para allá. De hace 2 años. Esto es la caída de Pavesas, que me parece que no hay sonoro porque se oiría. Aquí hay una caída de Pavesas que se estaba viendo en Estepona, a 20 y tantos kilómetros. Veníamos viendo ese edificio que han visto. La columna de humo y el fuego se veía ya desde las 8 de la tarde. Y bueno, estábamos todos en guardia, porque precisamente el año pasado, justo hace un año, también tuvimos un incendio de características similares, no tan devastador, pero también se inició en la misma zona. Y también llegó hasta aquí, también tuvimos que evacuar parte de la Mairena aquel año, entonces estábamos un poco sobre aviso y vigilantes. El problema es que, bueno, nosotros estábamos vigilando el frente que subía por Entre Ríos y por esta zona de la Mairena, y la verdad que nosotros lo que nos sorprendió fue un fuego que venía por detrás. Estaba a 1 kilómetro más o menos. Un vecino estaba contando cuál es el problema, que eso es la falta de sonoro, que dice que estaban ellos viendo el incendio, estaban viendo el incendio desde hacía 2 horas y lo estaban teniendo por delante. Y entonces cuando se dieron cuenta tenían el incendio en la parte de atrás. Eso es uno de los elementos importantes que tienen, y porque las pavesas saltaron desde el campo de golf ese que tienen, que está a más de 6 kilómetros de Marbella, saltaron a Marbella y se quemó al revés, se quemó desde el sur al norte cuando el incendio avanzaba de norte a sur por el choque de vientos. Entonces lo que él cuenta fue eso, que no pudieron salir, hubo que confinarlos en la plaza, y en función de esas conversaciones empecé a ver el desconocimiento de la gente. Pues en base a todas esas conversaciones y la información que tenemos, pues hay que transmitirla. Y eso es lo que les comentaba, porque si no la transmites, la gente no la coge y no se forma, tú puedes ser el más sabio del cementerio. Eso no puede ser. Y esta información no está hecha para contársela, aunque está muy bien, para contársela a los compañeros o en los congresos. Esta información está hecha para que tú tengas confianza y sepas decirle a una persona, como el arguito de esa casa, mira, tú no puedes dejar los coches porque los coches han sido los culpables. No puedes, los cableados de las urbanizaciones que también arden, tienes que revisarlos. Los depósitos de queroxeno y de los depósitos de gases líquidos, si no los tienes separados de la casa, te arden y nos van a generar un conflicto muy importante. Tienes que tener
una serie de medidas legales respecto a la vegetación, una serie de medidas de conservación del edificio y de buenas prácticas, las llamamos nosotros. Y eso no se puede legislar, tienes que contarlo. Hay una serie de medidas que puedes hacer en una casa. Tú no puedes meter enseguida los tejados que hay de brezo en la parte alta y si debajo le pones poliéster, eso es peor que la gasolina. Hay otros componentes, como es el PVC, que arden mucho menos. Esos elementos que tú tienes que explicar a la gente, porque no lo hacen, las casitas de madera, como ustedes han visto, las casitas de madera, en la normativa americana, que también la tienen un código técnico que está aplicando, que tienen el paso segundo, Australia y Estados Unidos, cada uno de los estados tiene un código técnico del cual es el sheriff, la oficina del sheriff, el responsable de la ejecución, en el cual no dejan que haya ventanas que ellos piden que sean de cristal templado, que también funcionan perfectamente, hasta diferente altura. Toda esa serie de normas que están y están publicadas, hay un libro mío por ahí que lo he hecho, recojo toda la parte legislativa, está muy bien la parte legislativa, pero eso es un segundo paso. Si la población no es capaz de cumplir y de hacer y estar dentro de integrada en este sistema, pues tenemos un problema. Y esa parte de formación de la población es lo que quería comentarlo y lo que llevamos mucho tiempo desarrollando y haciendo. Y de hecho, pues no es porque lo digamos, pero se han dado, después del incendio de Cómpeta nos dieron un premio y la gente nos felicitó porque la misma que la habíamos hecho y había estado discutiendo, había hecho el plan de autoprotección de la urbanización a nosotros nos permitió quedarnos con el incendio porque pudimos abandonar las casas porque la urbanización, cuando llegó el incendio a ella, que es la urbanización de la Cruz, se dejó de arder, se hubo una buena colaboración, todo el mundo contento y todo el mundo felicitándonos después de cuando nos veían el incendio por haber limpiado la edificación, porque aparte de la vida de las personas que están allí, es la mayor inversión que se hace durante tu vida, más que un coche hace ITV y los edificios ahora, hay una normativa, pero no se cuidan tanto. Y eso es lo que les comentaba y en lo que estamos trabajando. Una vez que tenemos claro y tenemos un porqué y podemos analizar cada uno de los elementos que arden, y en la última diapositiva que la han visto, es muy importante, lo que pasa es que estaba contando lo de falta del tiempo. Ahí lo que se ve, no sé si se han fijado ustedes, una serie de tumbonas y hamacas de playa. Ahí no hay convección, hay un pequeño incendio de una cañaveral, que fuimos nosotros a unos 300 metros, y estaban ardiendo todas las tumbonas y las hamacas de playa. Ni convección, ni radiación, ni nada, el pavesas. Y el problema más importante de las que tenemos en Málaga son pavesas de medio y largo recorrido. La que te llegan e impactan sobre la vegetación de jardín mal cuidada, muebles de jardín, edificios, vehículos, y te entra al interior. Un vehículo que tengas o una caravana, pues te complica y te hace prácticamente imposible la extinción de un incendio de esto de interfase, porque cada edificio se lleva un vehículo de incendio. Entonces, cuando tienes muchos y muchos incendios, es muy difícil abordarle. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores y a todos ustedes y todas por estar aquí con nosotros.
Me acaban de decir que nos queda 10 minutos y la verdad que tengo que hacer un esfuerzo importante. Pero bueno, intentaré de ir rápido. Lo que sí les quiero decir que en cualquier momento que quieran interrumpirme, pues levantan la mano y comentamos lo que deseen. Soy Rafael Galvez, jefe de Servicio de Protección Civil de la Delegación del Gobierno de Málaga, y la comunicación ponencia que les traigo esta tarde era un poco complementaria de lo que mi amigo y compañero Miguel Ángel Catalina, director del COP, nos toca en todos los incendios e interfaces en nuestra provincia. La foto que la tengo puesta ahí, ese fue el comienzo a las 19 horas en Barranco Blanco, cercano al inicio, al punto de inicio del incendio. Como verán un poco ahí lo que se puede observar a primera vista es cierto caos, ¿no? Todo el mundo acaba de llegar, todo el mundo está reunido, todo el mundo preguntando qué es lo que ocurre, cuáles son las dimensiones, dónde me tengo que dirigir, etcétera, etcétera. Desde aquí... A esta otra ya vemos que el entorno está ya un poco más ordenado, está ya perimetrado y dentro del perímetro están solamente las personas o los mandos que deben de estar. De este pequeño puesto de mando, por la gravedad del incendio, la rapidez y toda la superficie que llegó a quemar, si mal no recuerdo, 8.225 hectáreas, ¿no, Miguel Ángel? Pasamos desde este pequeño puesto de mando a este otro. Como verán, la diferencia es abismal, no solamente en cuanto a recursos materiales, que son los que se puede apreciar, sino también a recursos humanos. ¿Qué estructura tenemos en nuestra comunidad autónoma para permitir la gestión de todos los profesionales que participan en un incendio e interfase y, por supuesto, también cómo se realiza la coordinación? De estos dos elementos, de la coordinación y de la gestión, es lo que voy a hablarles de forma un poquito rápida. Bien, como comentaba anteriormente, la legislación que existe en nuestra comunidad autónoma para el Plan de Emergencia contra Incendios Forestales es el Decreto 371 del año 2010. Este decreto tiene una estructura de mando que tiene una dirección al frente que le recae en el titular del delegado del Gobierno de la provincia afectada y luego tiene dos elementos de apoyo, que uno es el comité asesor y el gabinete de información. Inmediatamente, como estructura de mando, tiene una dirección operativa del plan que recae en el titular de la Delegación de Medio Ambiente y Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y un comité provincial de operaciones que estaría integrado por el director del COP, la jefatura de servicio de protección civil y los diferentes jefes de grupos operativos que estén actuando. Cuando está declarado en nivel 1, entonces, opcionalmente puede haber algún representante del municipio afectado dentro de lo que es este Comité Provincial de Operaciones. Como estructura de apoyo en las comunicaciones, el COP de Infoca estaría frente a lo que sería la Dirección de Extinción y por parte de Protección Civil tendríamos el Centro Coordinador de Emergencia, el CECEN 112 de Andalucía, que cuando está declarado en nivel 1 se convierte en CECOP. Inmediatamente, como estructura de mando, en el puesto de mando avanzado estaría una dirección conjunta, que sería una dirección de extinción y una dirección de gestión de la emergencia, y apoyado por 4 grandes grupos. En primer lugar, grupo de intervención, grupo sanitario, grupo de seguridad y, por último, el grupo de apoyo logístico. ¿Cuáles son los retos que se nos plantea cuando nace el decreto Infoca, el 371, para el Servicio de Protección Civil? Bien, nacen 4 grandes retos. En primer lugar, la coordinación de Infoca, Protección Civil. El segundo, formación del personal que participa en todos los incendios y que está obligado por el propio decreto. El tercero sería el cambio tecnológico y humano de CECEN 112 a CECOP. Y por último estaría la coordinación conjunta en los puestos de mando avanzados cuando está en nivel 1 declarado. Bien, el decreto, yo creo que todo el mundo ya lo conoce, tiene
3 niveles de gravedad, nivel 0, nivel 1 y nivel 2. Rápidamente, el nivel 1 sería cuando está referido a aquellos incendios que, pudiendo ser controlados con los medios de extinción incluidos en el plan Infoca, se prevé, por su posible evolución, en la necesidad de puesta en práctica de medidas especiales para la protección de las personas. Este elemento es el que diferencia fundamentalmente el 0 con el 1. Y inmediatamente que tenemos activado el nivel 1, significa que la dirección del puesto de mando avanzado es conjunta. Este elemento que está escrito de forma tan clara, evidentemente es complicado, porque somos dos personas, son dos pensamientos, son dos actuaciones, una la responsabilidad de la dirección técnica de la extinción y la otra la responsabilidad de la gestión de la emergencia. Evidentemente no es fácil. Ante este reto que tenía nuestro servicio, bueno, hicimos una serie de intervenciones que se las vamos a pasar a describir. Con respecto a la declaración de los niveles y la dirección conjunta en el puesto de mando, el propio decreto define lo que es el puesto de mando avanzado, que lo vamos a pasar, las funciones que tiene la dirección en el puesto de mando avanzado, que suele ser similar en todo el territorio, que es ubicar y constituir el PMA, conjuntamente con los responsables sobre el terreno de los grupos operativos, determinar la actuación a realizar, dependiendo de la gravedad y evolución de la emergencia, prever los puntos de encuentro para evacuaciones, los centros de evacuación de heridos y víctimas, designando en su caso a los responsables de los mismos, comunicar a los representantes de los municipios afectados presentes en el incendio la situación de la emergencia y qué actuaciones se están llevando a cabo, y por último garantizar las comunicaciones con el CECO y asumir la ordenación en el puesto de mando avanzado. En los incendios declarados a nivel 1, como hemos dicho, la gestión del puesto de mando avanzado y la dirección recae en ambos, en la parte del COS de Infoca y en la parte de gestión de la emergencia. Y en cuanto a la dirección técnica de gestión de emergencia, las funciones que prevé el decreto fundamentalmente son ejercer la dirección del PMA conjuntamente con el COP, coordinar los distintos efectivos en su zona de actuación, informar sobre las medidas adoptadas al Comité de Operaciones y al Ayuntamiento del municipio correspondiente y aquellas otras que puedan serle asignadas por la dirección del plan. El siguiente elemento de los 4 retos sería el cambio de CECEN 112 a CECO, que por no entretenerle mucho, fundamentalmente lo único que cambia es la estructura de la sala 112 convirtiéndose en CECO, y que puede ser desplazado también un elemento físico junto al puesto de mando avanzado en colaboración con el GREA. El elemento de formación, este es un elemento primordial para nosotros. Cuando nace el decreto, nos pusimos en contacto, hicimos una jornada entre todos los compañeros de Andalucía, con responsabilidades en el COS de Infoca y en Protección Civil, y bueno, todos optaron, la gran mayoría, por hacer una jornada de coordinación. Miguel Ángel y yo vimos que era un reto muy importante, que era una responsabilidad muy importante la coordinación de todos los efectivos y que evidentemente se necesitaba mucho más que una jornada. Planificamos un curso de gestión de este decreto de 100 horas lectivas basado en una serie de contenidos que fundamentalmente es una parte de habilidades directivas, otra parte comprendiendo todo lo que era la materia de incendios forestales, y finalizábamos el curso, aparte de comunicaciones, modelos de PMA y tal, finalizábamos con la realización de un simulacro con la participación real de todos los grupos intervinientes en el curso. Esto nos sirvió para un elemento que era muy importante y que nos dimos cuenta a posteriori. El primer elemento que nos dimos cuenta era que los bomberos no tenían un espacio de coordinación con los bomberos de Infoca, que tuvimos la suerte de poderlo observar en el incendio de la Mairena del año 2011, donde acudieron todos los parques de bomberos de Málaga, desde el consorcio a los parques que tienen parque independiente. Y Miguel Ángel, después de la finalización de la extinción del incendio, me comentaba, he echado algo en falta. La falta que había echado es que yo estaba un poco lejos de lo que era el PMA para tomar las decisiones que me competen, y pude observar cómo Miguel Ángel estaba rodeado por 9 jefes de grupos de bomberos.
lo cual le hacía la acción de la gestión de contraincendio o de la extinción del incendio, se la hacía complicada. A partir de esta observación, en el curso del año siguiente, lo que hicimos fue trabajar profundamente con todos los compañeros de los diferentes parques y entre ellos solos consiguieron hacer un protocolo de actuación operativa cuando se produjera un incendio de estas características. Como le comentaba, realizamos un curso en el año 2011 con personal de Infoca, personal de Protección Civil, agentes de Medio Ambiente, bomberos, Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Judicial, personal de Obras Públicas, de la empresa de Emergencias Sanitarias 061, del 112 y del GREA, con finalización de un simulacro. En el siguiente año estuvieron también incluidos Policía Local y en el año 2013 repitieron los diferentes mandos de todos estos órganos y organismos. Esta no era, ¿no, Miguel? Bien, cuarto elemento. El cuarto elemento era la coordinación Infoca Protección Civil. Fundamentalmente vino integrado por una serie de acciones que en primer lugar fue el desarrollo de simulacro para la mejora de la coordinación de los operativos intervinientes en el plan de emergencia. En segundo lugar, una vez que se había realizado una cartografía con la colaboración de Infoca de todas las zonas interfaces perfectamente definidas, toda esta cartografía se le entregó a los ayuntamientos y, como bien decía anteriormente Miguel Ángel, recordándole la obligación que tenía de exigirle a todas las urbanizaciones que tuviesen un plan de autoprotección. También se hizo un desarrollo de los diferentes modelos de organización de los puestos de mando avanzados en base a la experiencia que habíamos tenido en los años anteriores y, por último, se hizo un desarrollo y una elaboración de la segunda fase de los estudios cartográficos de interfase que, integrando una nueva cartografía y una nueva planimetría con una serie de recomendaciones dirigidas a la población susceptible de sufrir estos incendios interfaces. La metodología que llevamos a cabo, Infoca y nosotros, fue, en primer lugar, selección de zona por parte de Miguel Ángel Catalina, posteriormente inspección de zona por nuestro servicio del 112 provincial. Con todos estos elementos de identificación se le facilitaba al GREA, que ya hacía un trabajo en gabinete y con visitas de campo, finalizaban con la elaboración final de toda la cartografía. Evidentemente había luego un proceso de feedback, repasábamos otra vez todos los elementos cartográficos elaborados y después se le daba la forma definitiva y se le entregaba a los ayuntamientos afectados.
Aquí podemos observar un modelo de cartografía con todos los elementos identificados. En la parte posterior de la cartografía llevarían todas las fotografías de los elementos vulnerables identificados en cada una de las zonas de interfaces con su localización correspondiente. Bien, este sería el folleto que se le entregaban a los ayuntamientos para que a su vez lo entregaran a las urbanizaciones afectadas con la serie de recomendaciones en caso de sufrir un incendio de interfase. Por último, como comentábamos anteriormente, con los bomberos en el año ya 2013 y una vez después del protocolo que estuvieron y se elaboró en conjunto y de forma autónoma por ello, tuvimos la posibilidad de ponerlo en marcha y ver cómo funcionaba en el gran incendio de Barranco Blanco del año 2012 y la verdad que fue satisfactorio el mando ejercido por Infoca junto con la colaboración de ellos. Bien, muchas gracias por su atención y quedamos a vuestra disposición.